Hola, nuestro trabajo se titula Caminos de Educación Inclusiva en la Ruralidad. A través de una línea de tiempo organizada por decenios, analizamos cómo han evolucionado las políticas educativas desde 1994 hasta la actualidad, teniendo en cuenta el contexto internacional, nacional y local. En este primer decenio, la educación inclusiva se caracteriza por un enfoque centrado en la discapacidad, el acceso al sistema educativo y el reconocimiento de la diversidad cultural. Iniciamos con la Ley 115 de 1994, que establece la organización del sistema educativo colombiano, garantizando el acceso, la calidad y la atención a la diversidad de los estudiantes. Al ser el punto de partida en el contexto nacional, esta ley organiza el modelo educativo, pero la inclusión aún se entiende principalmente como acceso. Se mantiene vigente aunque ha sido complementada por otras normas, como el Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 del 2001. Como hito histórico, constituye una reforma estructural al sistema educativo. Socialmente amplía la cobertura y económicamente establece bases de financiación del sistema educativo. Seguidamente encontramos la Declaración de Salamanca de 1994, cuya idea principal es establecer la educación inclusiva como un derecho fundamental. En términos de evolución frente a la Ley 115, esta declaración introduce un avance conceptual importante, ya que pasa de un enfoque centrado en el acceso a un reconocimiento más específico de la inclusión, aunque limitado principalmente a la discapacidad sin abarcar otras formas de diversidad. En cuanto a su vigencia, se mantiene vigente como un referente conceptual a nivel internacional. Como hito histórico, marca el inicio del reconocimiento de la educación inclusiva. Socialmente, visibiliza a las personas con discapacidad dentro del sistema educativo y económicamente impulsa la necesidad de invertir en adecuaciones educativas. Su anclaje en inclusión se centra en la discapacidad y como momento histórico relevante se ubica en el contexto del fortalecimiento de los derechos humanos en los años 90. El decreto 804 de 1995 regula la educación como grupo étnico. Frente a la ley 115 representa un avance importante ya que la inclusión deja de ser solo acceso y pasa a ser también reconocido de la diversidad cultural. Se mantiene vigente como base de la etnoeducación. Como hito histórico introduce la diversidad, cultura, socialmente incluye comunidades étnicas y económicamente promueve recursos para educación rural. Aquí la inclusión se entiende como diversidad cultural en el contexto del reconocimiento constitucional de la diversidad en Colombia. En este segundo decenio, la educación inclusiva evoluciona hacia el reconocimiento de la diversidad, el enfoque de derechos y la mejora de la calidad educativa. Los lineamientos de la educación inclusiva orientan el sistema educativo hacia la atención de la diversidad. Frente al decreto anterior, amplían la inclusión hacia una visión más general de diversidad, incluyendo grupos específicos. Se mantiene vigente como base conceptual para políticas posteriores. Históricamente introducen el enfoque inclusivo, socialmente reconocen la diversidad y económicamente implican ajustes a recursos educativos en un contexto de transformación educativa global. La Convención sobre Discapacidad de 2006 garantiza el derecho a la educación inclusiva. Frente a los lineamientos, fortalece la inclusión al convertirla en obligatoria, no solo orientativa. Se encuentra vigente y fue adoptada en Colombia mediante la Ley 346 del 2009. Como hito histórico, consolida derechos. Socialmente garantiza participación de las personas con discapacidad y económicamente exige inversión estatal en inclusión. Los modelos educativos flexibles proponen estrategias educativas adaptadas a contextos diversos, con dificultades de acceso al sistema tradicional. Frente a la convención, presentan un paso hacia la aplicación práctica en contextos reales. Se mantienen vigentes. Históricamente introducen innovación pedagógica, socialmente se da inclusión a poblaciones vulnerables y económicamente se optimizan recursos educativos. Aquí, la educación inclusiva se entiende como adaptación en el contexto de expansión educativa rural. El programa Todos a Aprender PTA busca mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, especialmente en contextos vulnerables y rurales. Se mantiene vigente con transformaciones.
Históricamente, fortalece la educación básica, socialmente reduce brechas y económicamente invierte en la formación docente. Aquí se amplía la inclusión enfocada hacia la calidad en búsqueda de la mejora educativa en América Latina. La Ley 1618 del 2013 garantiza los derechos de personas con discapacidad. Frente al PTA, convierte la inclusión en una obligación legal que fortalece las políticas colombianas. Se mantiene vigente y es reglamentada por el Decreto 1421 del 2017. Históricamente fortalece el marco legal, socialmente promueve la igualdad de oportunidades y económicamente asigna recursos para la inclusión. Finalmente, en este decenio está la Ley 1620 del 2013, que crea el sistema de convivencia escolar. Su evolución implica la inclusión hacia un entorno respetuoso, enfrentándose a una preocupación global de la violencia escolar. Se mantiene vigente. Históricamente, fortalece la institucionalidad, socialmente promueve el respeto en ambientes inclusivos y económicamente impulsa programas educativos. En este último decenio, la educación inclusiva se consolida como un enfoque integral que incorpora la equidad, el territorio y la ruralidad como elementos claves. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 busca garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos. Está vigente hasta el 2030. Históricamente integra la educación inclusiva dentro de una agenda global educativa, socialmente reduce desigualdades y económicamente promueve intervención en educación sostenible. La inclusión se entiende como equidad, compromiso global y un acceso universal. El Acuerdo de Paz promueve el desarrollo rural integral, incluyendo el acceso a la educación. Frente al ODS 4, aterriza la inclusión en el contexto rural colombiano en medio de un país que firma un acuerdo de paz. Se mantiene vigente. Históricamente marca el fin del conflicto armado con las FARC, socialmente incluye zonas rurales y económicamente impulsa inversión territorial. El Plan Decenal de Educación organiza la educación a largo plazo. Frente al Acuerdo de Paz, estructura la inclusión en el tiempo. Está vigente hasta el 2026. Históricamente consolida la planeación educativa a nivel nacional. Socialmente promueve equidad y económicamente orienta y define los lineamientos para la distribución de recursos educativos. El decreto 1421 de 2017 lleva la inclusión a ser una obligación práctica dentro de las instituciones. Se mantiene vigente complementando la Ley 1618 del 2013. Históricamente establece lineamientos claros para implementar la inclusión. Socialmente garantiza participación de estudiantes con discapacidad y económicamente exige ajustes institucionales. Aquí en la educación se crean unos ajustes razonables que permiten el fortalecimiento de políticas de inclusión en Colombia. El Plan Especial de Educación Rural mejora el acceso, permanencia y calidad educativa mediante estrategias adaptadas al contexto rural. Frente al decreto, profundiza la inclusión territorial. Se mantiene vigente. Históricamente, reconoce la necesidad de políticas específicas para la ruralidad. Socialmente mejora su acceso y económicamente impulsa inversión en infraestructura y recursos rurales. Por último, la circular 020 del 2022 orienta la implementación de la educación inclusiva en las instituciones educativas. Frente al Plan Especial de Educación Rural, la aplicación directa en las instituciones se mantiene vigente. Históricamente, consolida el enfoque en el sistema educativo. Socialmente, atiende la diversidad en el aula y económicamente optimiza los recursos institucionales. Se entiende la inclusión como práctica educativa cotidiana en medio de la pandemia que generó cambios en las pedagogías existentes. En conclusión, la educación inclusiva ha evolucionado significativamente, pasando de un enfoque centrado en la discapacidad hacia una visión más amplia que incluya diversidad, calidad, equidad y territorio. Sin embargo, en el caso de la ruralidad,
No existe una política única y consolidada, sino un conjunto de programas y estrategias que buscan responder a sus necesidades, lo que evidencia el reto de construir una inclusión verdaderamente integral en todos los territorios.